A veces la vida no te rompe con un golpe, sino con una risa. Y yo lo supe aquella mañana, cuando entré en esa sala creyendo que por fin mi trabajo iba a ser reconocido. Había pasado semanas preparando la presentación más importante de mi carrera. Dormía 4 horas al día, comía frente al ordenador, repasaba cada gráfico, cada número. Era mi oportunidad. Cuando llegó el momento, todos estaban allí. Los directivos, los compañeros, y en el centro de la mesa, Martín, mi jefe, el hombre que había dicho que esta era mi gran prueba. Respiré hondo y empecé a hablar. Los primeros minutos fueron perfectos. Las diapositivas fluían, mi voz era firme, mi mente estaba clara. Hasta que de pronto escuché la primera carcajada. No era mía. Martín me miraba con una sonrisa torcida. ¿Eso es todo, Laura?, preguntó en voz alta. ¿De verdad pasaste un mes preparando esto? Algunas risas se contuvieron, otras no. Intenté seguir, fingiendo calma, pero mis manos temblaban. Si me permite, esta parte... No, continúa, me interrumpió. Quiero ver cómo terminas de hundirnos con tus ideas. La sala estalló. Risas, susurros, miradas. Sentí cómo se me borraba el color del rostro. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Y ese silencio fue la peor parte. Terminé la presentación con la voz quebrada. Cerré el portátil y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Detrás de mí, las risas aún resonaban. Me encerré en el baño del 3er piso y solté un grito ahogado. El maquillaje corría por mi cara y entre sollozos me pregunté qué había hecho para merecer eso. No era una crítica profesional, era una humillación calculada. En ese momento, frente al espejo, hice una promesa. No era de venganza, era de dignidad. Algún día, Laura, algún día ellos tendrán que escuchar tu voz sin poder reírse. Aquel pensamiento fue una chispa que más tarde se convertiría en incendio. Esa noche, cuando llegué a casa, abrí mi computadora y miré el documento de la presentación. Cada diapositiva me dolía como una herida abierta. Y entonces, sin pensarlo, borré todo. No porque me avergonzara del trabajo, sino porque entendí que ya no necesitaba convencerlos. Iba a construir algo mío. Algo que ningún Martín pudiera ridiculizar. Durante horas, no dormí. Lloré, sí, pero entre lágrimas comencé a escribir en un cuaderno 3 palabras. Nunca más callar. Y si tú que estás escuchando esto, alguna vez fuiste ridiculizado frente a otros, si sentiste esa mezcla de vergüenza y rabia que te deja vacío, quédate. Porque lo que voy a contarte no es una historia de derrota. Es la historia de cómo una mujer humillada se convirtió en la jefa de todos los que rieron. Así que, antes de continuar, suscríbete al canal y dale me gusta, porque lo que viene después de esa humillación es la mejor venganza, el éxito. Los días siguientes fueron un castigo silencioso. Nadie hablaba de lo ocurrido, pero todos lo recordaban. Cuando caminaba por el pasillo, las conversaciones bajaban de tono. Las risas que escuchaba a lo lejos parecían eco de aquella mañana. Intenté fingir normalidad. Llegaba temprano, trabajaba el doble, hablaba lo justo. Pero dentro de mí, algo se estaba gestando. No era tristeza, era rabia. No una rabia destructiva, sino una fuerza nueva, contenida, como un fuego esperando oxígeno. Durante las noches, no podía dormir. Revivía la escena una y otra vez, buscando el momento exacto donde había perdido el control, la palabra, el respeto. Hasta que comprendí algo, no lo había perdido, me lo habían arrebatado. Ese pensamiento lo cambió todo. Ya no era una víctima, era una mujer a la que habían subestimado, y eso con el tiempo se convertiría en su error más grande. Empecé a observar a Martín, cada reunión, cada gesto. Noté su inseguridad disfrazada de autoridad, su miedo a las personas con ideas propias. Él no me humilló por placer, me humilló por miedo. Y entender eso fue liberador. Poco a poco, mi dolor se transformó en estrategia. Comencé a prepararme en silencio. Estudiaba libros sobre liderazgo, comunicación, emprendimiento. Tomaba cursos online de madrugada, mientras el resto dormía. Guardaba cada recurso, cada aprendizaje, como si estuviera construyendo un arma invisible. A veces me quedaba frente a la ventana del apartamento, mirando la ciudad encendida, y repetía para mí misma: no van a recordarme por cómo caí, sino por cómo me levanté.
El cambio empezó a notarse. Mis compañeros ya no se atrevían a bromear. Hablaba menos, pero cuando hablaba, mi voz tenía un peso distinto. Ya no me temblaban las manos. Martín intentó ignorarme, pero sabía que algo había cambiado. Me dio proyectos menores, intentando minimizarme. Acepté todos, y los hice mejor que nadie. Uno tras otro, sin reclamar mérito, sin buscar aplausos. Solo dejando que los resultados hablaran por mí. En el fondo, yo sabía que mi tiempo ahí tenía fecha de caducidad. Estaba aprendiendo lo que necesitaba aprender antes de irme. No lo hacía por miedo, sino por estrategia. Como quien afila un cuchillo antes de cortar la cuerda que lo mantiene atado. Hasta que un día, al revisar un informe, vi mi nombre omitido en los créditos de un proyecto que yo había liderado. Martín lo había presentado como suyo. Sentí una furia tan profunda que no lloré. Solo respiré hondo y sonreí. Esa fue la última vez que alguien me robó algo sin consecuencias. Esa noche, abrí una nueva carpeta en mi computadora. La llamé Proyecto L. No era un archivo más. Era el inicio de mi salida. Dentro de ese documento, empecé a escribir ideas para una empresa diferente. Un lugar donde la gente pudiera trabajar con respeto. Donde nadie tuviera miedo de hablar. Una empresa sin gritos, sin burlas, sin humillaciones. Mientras las letras llenaban la pantalla, sentí una calma nueva. No necesitaba destruir a nadie, solo necesitaba construir algo mejor. Y ahí nació la semilla. La rabia se había transformado en propósito. Del dolor no se huye, se aprende a usarlo. Cuando apagué la luz, supe que la mujer que despertaría al día siguiente ya no era la misma. Era alguien en camino a recuperar su voz, y esta vez nadie iba a silenciarla. El amanecer de aquel lunes fue distinto. Por primera vez en meses, no sentí miedo de ir al trabajo. Sentí una extraña paz, una certeza silenciosa de que estaba a punto de cerrar un capítulo. Entré en la oficina con una sonrisa serena. Saludé a todos. Hice mi trabajo con precisión y cuando llegó la hora, caminé hasta el despacho de Martín con una hoja en la mano. Era mi carta de renuncia. La dejó sobre su escritorio. «¿Qué es esto?», preguntó, frunciendo el ceño. «Mi libertad», respondí. Él sonrió con esa arrogancia que siempre usaba para esconder su inseguridad. «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿A quién le vas a presentar tus grandes ideas?» «A mí misma», dije, y salí sin mirar atrás. Al salir del edificio, sentí el aire en la cara como si fuera una primera bocanada de vida. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero por primera vez en mucho tiempo sabía lo que ya no quería ser, una víctima. Esa misma tarde vendí mi coche. Con el dinero pagué las cuentas atrasadas y guardé el resto para arrancar algo mío. Abrí una libreta y en la primera página escribí: «No busques empleo, crea uno». Durante los siguientes meses, convertí mi pequeño departamento en una oficina improvisada. Con una computadora vieja y un montón de ideas, empecé mi consultora. Se llamaría Humanas. Un nombre simple, pero poderoso, porque eso era lo que quería devolverle al trabajo. Humanidad. Al principio nadie confiaba en mí. Llamé a decenas de puertas, envié correos, ofrecí mis servicios. Nadie respondía, pero no me rendí. Pasé noches enteras diseñando propuestas, analizando empresas, creando modelos de liderazgo y comunicación. Me dije, si no me escucharon cuando trabajaba para ellos, me escucharán cuando trabajen conmigo. Vendí cosas para pagar el alquiler. Hubo días en que solo comía pan y café, pero cada día seguía escribiendo, aprendiendo, avanzando. Sabía que la semilla del éxito se siembra en el suelo de la humillación. Un mes después, recibí mi primer correo de respuesta. Una pequeña empresa local buscaba ayuda para resolver un conflicto entre equipos. Les ofrecí una reunión gratuita. Fui con lo poco que tenía. Una presentación, mi experiencia y mi historia. Les hablé de respeto, de comunicación, de confianza. Les dije que una empresa no puede crecer si sus empleados tienen miedo. Me miraron en silencio. Y al final, el director me dio la mano.
Te necesitamos aquí. Ese fue mi primer contrato. El inicio de algo que pronto se multiplicaría. Las semanas pasaron y los resultados fueron sorprendentes. La productividad subió, la gente sonreía, el ambiente cambió. Humanas empezó a sonar entre otras empresas, y así llegaron más clientes. Cada vez que una nueva oportunidad llegaba, pensaba en aquella sala de risas, en Martín, en las miradas cómplices, y me prometía no repetir jamás lo que me hicieron. Con cada contrato, crecía mi empresa, y también mi propósito. Ya no quería demostrar nada, quería cambiarlo todo. A los 2 años, Humanas ya tenía oficinas, empleados y una reputación sólida. No era una multinacional, pero sí una fuerza silenciosa que transformaba la manera de trabajar de muchas empresas. Hasta que un día, una notificación cambió todo. Asunto: propuesta de colaboración. Grupo Inverglobal. Era la empresa de Martín, la misma donde me humillaron, la misma que me hizo dudar de mi valor. Casi no podía creerlo. Leí el correo 3 veces. Querían contratar a Humanas para un programa de reestructuración de liderazgo. Me quedé mirando la pantalla en silencio, con una mezcla de ironía y calma. El destino tenía un sentido del humor perfecto. Tomé aire y respondí con 3 palabras: acepto la reunión. Sabía que no iba a ser fácil, pero tampoco tenía miedo. No iba a volver como la mujer rota que se fue, sino como la mujer que aprendió a construir desde sus cenizas. Y así empezó mi regreso. El día de la reunión amanecí antes de que saliera el sol. Me preparé con calma, sin prisa, como si estuviera a punto de cerrar una herida que había estado abierta por años. Frente al espejo, me miré a los ojos y sonreí. No era la misma. Ya no era la mujer que temblaba ante las burlas. Era la fundadora de Humanas, la consultora que estaba revolucionando el liderazgo en decenas de empresas. Cuando llegué al edificio de Inverglobal, el guardia de seguridad me reconoció. Su rostro se tensó por un segundo. «Buenos días, señora Laura», dijo con una mezcla de sorpresa y respeto. Le devolví la sonrisa. «Buenos días. Qué gusto volver». Caminé por el mismo pasillo que años atrás me había visto salir con los ojos llenos de lágrimas. Ahora, cada paso sonaba distinto, firme, seguro, con un eco de libertad. En la sala de juntas me esperaban los mismos rostros de aquel día, solo un poco más viejos. Y allí estaba él, Martín. Sus ojos se abrieron al verme. «No puede ser», susurró. «Sí puede», respondí. «Y vine a hablar de cómo reconstruir lo que ustedes mismos destruyeron». Durante la reunión me mantuve tranquila. Expuse mi propuesta con claridad. Programas de liderazgo ético, formación emocional y políticas internas para erradicar la cultura del miedo. Hablé de productividad, sí, pero también de respeto, de propósito y de dignidad. El silencio era absoluto. Por primera vez, Martín me escuchaba sin interrumpirme. Ni una sonrisa sarcástica, ni una broma, solo atención. Cuando terminé, el presidente del consejo se levantó y dijo: «Lo que usted propone es exactamente lo que necesitamos». Firmamos el contrato ese mismo día. Mi empresa lideraría la transformación completa de Inverglobal. Y de repente, el lugar donde me humillaron se convirtió en mi cliente más grande. Los primeros meses no fueron fáciles. Los empleados me miraban con desconfianza. Algunos sabían lo que había pasado, otros no. Pero no vine a buscar venganza. Vine a enseñarles lo que significa construir sin destruir. Cada semana realizaba sesiones con líderes y equipos. Les hablaba del valor de la empatía, de cómo la comunicación puede levantar o hundir una empresa. Les pedí que pensaran en las personas que habían dejado atrás, en las voces que alguna vez silenciaron. Martín asistía a todas las reuniones. Nunca hablaba, solo escuchaba. Y en sus ojos, aunque no lo admitiera, había culpa. Un día, al terminar una sesión, se me acercó. «Laura,
dijo con voz baja. No hay forma de borrar lo que hice. No vine a que lo borres, respondí. Vine a que entiendas que se puede hacer diferente. Él asintió. ¿Y cómo lo lograste? Aprendiendo que el poder no sirve para dominar, sino para levantar. A medida que el proyecto avanzaba, los resultados fueron impresionantes. Los equipos empezaron a comunicarse mejor. Las quejas se transformaron en ideas. Los líderes aprendieron a escuchar. El ambiente cambió por completo. Y una mañana, mientras recorría la oficina, vi algo que me hizo detenerme. Una empleada nueva estaba presentando un proyecto frente al equipo. Titubeó, nerviosa. Martín, sentado al fondo, levantó la mano y dijo: «Tranquila, tienes todo el tiempo que necesites». Esa frase me estremeció. Era el mismo hombre que años atrás se había burlado de mí. Y ahora estaba aprendiendo a respetar. En ese momento entendí que mi victoria no era ocupar su lugar, era haberlo transformado. Días después, la empresa fue reconocida públicamente por su nuevo modelo de liderazgo humano. La prensa la llamó la compañía que resucitó desde el respeto. Y en cada entrevista, cuando me preguntaban cómo lo había logrado, siempre decía lo mismo: no vine a destruir lo que me dañó. Vine a demostrar que se puede construir algo mejor sobre las ruinas. Esa frase se volvió mi lema. Y Humanas pasó de ser una empresa pequeña a un movimiento internacional. Pero el capítulo con Inverglobal aún no había terminado. Faltaba una última lección, una que el destino me tenía preparada, con el toque exacto de justicia poética. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Cada reunión, cada conversación, cada nuevo protocolo que implementábamos parecía limpiar el aire en esa empresa que un día me había hecho sentir tan pequeña. Verlo suceder era casi surrealista. Las mismas paredes que fueron testigo de mi humillación ahora escuchaban palabras de respeto, cooperación y crecimiento. El proyecto que habíamos lanzado no solo estaba dando resultados, sino que se había convertido en una referencia nacional. Recibíamos correos de otras compañías interesadas en replicar el modelo, y los medios empezaban a llamar para pedir entrevistas. Pero lo que más me importaba no era la fama, sino mirar a los ojos de la gente y ver que algo dentro de ellos estaba cambiando. Una tarde, después de una larga sesión con los directivos, me quedé sola en la sala. Encendí las luces y observé la mesa donde años atrás mi dignidad había sido destrozada. Toqué la superficie, fría, impecable, y recordé cada palabra, cada risa, cada mirada. Pero esta vez no dolía. Esta vez sentí gratitud. Gratitud por haber sobrevivido, por haber aprendido, por haber convertido el veneno en medicina. En ese momento entendí que mi historia no se trataba de revancha, sino de redención. No quise quedarme solo en la empresa. Decidí ir más allá. Lancé un programa abierto al público llamado Liderar sin Miedo, una serie de talleres que enseñaban a las personas a comunicarse sin humillar, a corregir sin aplastar, a dirigir con empatía sin perder autoridad. El primer taller tuvo 15 personas, el segundo, 50, al año, miles. Entre los asistentes había empleados, empresarios, maestros, padres y también excompañeros de Inverglobal. Algunos se acercaban al final con los ojos húmedos. Uno de ellos me dijo: «Yo estaba en aquella reunión, Laura. Me reí y nunca me lo perdoné. Gracias por no haberte rendido». Esas palabras pesaron más que cualquier disculpa pública, porque comprendí que, a veces, las personas cambian cuando alguien tiene el valor de mostrarles un camino diferente. Humanas creció más de lo que jamás imaginé. Abrimos oficinas en otros países. Empresas multinacionales comenzaron a solicitar nuestros servicios. Y mientras todo eso ocurría, yo seguía visitando Inverglobal una vez por mes, no como consultora, sino como símbolo de lo que puede lograrse cuando decides sanar en lugar de vengarte. Durante una de esas visitas, Martín me invitó a su despacho. «Laura», dijo,
No sé cómo agradecerte lo que hiciste por esta empresa. No me lo agradezcas a mí, le respondí. Agradece a la persona que fuiste. Si no hubiera sido así, yo no habría aprendido a convertirme en esto. Nos quedamos en silencio unos segundos. Y por primera vez, vi sinceridad en sus ojos. Me avergüenza lo que te hice, confesó. Pero me alegra que el universo te haya traído de vuelta. El universo no me trajo, dije sonriendo. Yo regresé cuando aprendí a perdonarte. Aquel diálogo cerró una historia que había durado años, y al salir de su oficina, supe que algo dentro de mí se había liberado definitivamente. Lo que comenzó como una herida se había transformado en una herencia, un legado que me trascendía. Y aunque el mundo aplaudía mi éxito, lo que realmente me hacía feliz era ver a mis antiguos compañeros trabajando en un ambiente sano, en paz, creciendo. Ya no eran los que reían mientras yo lloraba. Ahora eran parte del cambio. Y eso, más que justicia, era evolución. La vida me enseñó que el poder verdadero no es tener gente debajo de ti, sino elevar a los que una vez te hicieron caer. Por eso, cuando la prensa me entrevistaba y me preguntaban, ¿qué se siente ser la jefa de los que te humillaron? Siempre respondía lo mismo, no soy su jefa, soy el resultado de la lección que ellos me dieron. Y es cierto, porque cada risa, cada burla, cada silencio cobarde, fue el ladrillo con el que construí mi imperio. El día que todo se cerró definitivamente fue uno de esos que el destino prepara en silencio, con precisión quirúrgica. Recibí una llamada de un número conocido. El nuevo presidente de Inver Global. Laura, necesitamos que asumas la dirección interina del área de desarrollo humano. Nadie lo haría mejor que tú. Guardé silencio unos segundos antes de responder. Años atrás, me habrían temblado las manos solo al imaginarlo. Pero ahora sonreí con calma. Acepto, dije. Pero solo si puedo hacerlo a mi manera. Y así fue. Volví a caminar entre esos pasillos como líder oficial. Las mismas personas que antes evitaban mi mirada ahora se levantaban para saludarme. Los mismos que se rieron de mí me pedían consejo. Pero no sentí arrogancia. Sentí responsabilidad. Sabía lo que significaba estar en su lugar. Sabía lo que era tener miedo a hablar, miedo a ser ridiculizado, miedo a fallar. Y juré no permitir que nadie más lo sintiera bajo mi dirección. Cada reunión era una oportunidad para cambiar la historia. Ya no había burlas, ni interrupciones, ni sarcasmos. Había silencio, escucha, respeto. Cuando alguien cometía un error, lo corregíamos juntos. Y cuando alguien acertaba, celebrábamos sin ego. Una tarde, una de las empleadas más jóvenes, Lucía, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Gracias por no tratarnos como inferiores, me dijo. Nunca había tenido una jefa que me hiciera sentir capaz. La abracé. Y mientras lo hacía, pensé en la mujer que fui, temblando frente a las risas. En ese instante entendí. Había valido la pena cada lágrima. Con el tiempo, Humanas y Inver Global se fusionaron en un proyecto aún más grande. Creamos una red internacional para empresas que querían implementar modelos de liderazgo compasivo. Líderes de todo el continente comenzaron a venir a mis conferencias. Algunos se acercaban solo para decirme, yo también tuve un Martín en mi vida. Y cada vez que escuchaba eso, respondía lo mismo. Entonces también tienes la oportunidad de ser la Laura. Mi historia se volvió un símbolo, pero nunca dejé que el éxito me desconectara del origen. Seguía recordando el baño donde lloré, el espejo donde me hice la promesa. Porque las raíces del poder están en la tierra del dolor. Un día, al finalizar una jornada, salí de la oficina y crucé el lobby. Allí, en la entrada, estaba Martín. Había envejecido, pero en sus ojos había algo distinto. Serenidad. Laura, dijo. He aceptado la jubilación. Le sonreí. Te deseo paz en lo que viene. Él bajó la mirada, luego la levantó y me dijo algo que me acompañaría para siempre. Gracias por no ser como yo. No respondí.
Solo asentí. Cuando se marchó, sentí que el ciclo se había cerrado. El pasado ya no dolía, porque ya no existía. Solo quedaba la lección. Pasaron los meses y la empresa floreció. Las personas eran felices, productivas, humanas. El cambio era tan visible que muchos medios lo llamaron el milagro de Inverglobal. Pero yo sabía la verdad. No era un milagro. Era justicia emocional. Era lo que ocurre cuando alguien se niega a repetir la crueldad que sufrió. En la última reunión del año, todos los empleados se reunieron en la gran sala. Yo estaba al frente, donde años atrás me habían humillado. Miré alrededor. Rostros sonrientes, ojos agradecidos. Tomé aire y dije: hace años, en esta misma sala, aprendí lo que no se debe hacer con un ser humano. Hoy, gracias a todos ustedes, aprendí lo que sí se puede construir cuando el respeto se convierte en cultura. Hubo silencio, y luego un aplauso. No uno breve. Un aplauso que duró minutos. Un sonido que parecía borrar cada risa del pasado. Mientras los veía aplaudir, comprendí algo que jamás olvidaré. El éxito no está en dominar a los demás, sino en liberar lo que eras antes del dolor. Y ese día, entre sonrisas y lágrimas, supe que la promesa que me hice en aquel baño años atrás se había cumplido. Un día se van a reír conmigo, no de mí. Y ese día había llegado. Hoy miro atrás, y me parece casi increíble que todo comenzara con una risa. Una sola. Una carcajada cruel en medio de una sala llena de gente. Aquella herida pública se convirtió en mi mapa. Y aunque dolió, fue ella quien me llevó hasta aquí. Porque si no me hubieran humillado, quizás nunca habría encontrado mi propósito. Si no me hubieran hecho llorar, tal vez no habría aprendido a construir desde el fondo. Y si no me hubieran cerrado las puertas, jamás habría aprendido a abrir las mías. Durante años pensé que mi historia trataba de venganza, pero ahora entiendo que se trataba de transformación. El verdadero poder no es devolver el golpe, sino usarlo como impulso. No es humillar a quien te humilló, sino convertirte en prueba viviente de que se puede ganar sin destruir. He aprendido que todos tenemos un día de ruptura, ese instante donde te desarman frente a los demás, donde te arrebatan la voz, donde te obligan a elegir entre rendirte o renacer. Y créeme, nadie sale igual después de ese momento. Yo elegí renacer. Por eso, si estás viendo esto y sientes que tu vida se ha derrumbado, quiero que escuches bien. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Solo necesitas no rendirte. Llorar también es parte de levantarse. Porque el dolor no viene a destruirte, viene a revelarte. Y cuando logras entenderlo, lo que antes te avergonzaba se convierte en tu emblema. A mí me humillaron frente a todos, sí. Pero ahora, esos mismos todos trabajan bajo una cultura que yo construí. Una cultura donde nadie más vuelve a pasar por lo que yo pasé. Eso es justicia. Eso es libertad. Y sobre todo, eso es crecimiento. Así que, si tú también fuiste ridiculizado, traicionado o minimizado, no lo olvides. Cada risa en tu contra puede transformarse en el eco de tu victoria. Cada lágrima puede volverse semilla. Y cada herida puede ser tu maestra, si decides aprender. Yo aprendí de la mía, y le debo mi imperio. Así que ahora te pregunto, ¿vas a dejar que la humillación te defina? ¿O vas a dejar que te construya? Si esta historia resonó contigo, suscríbete y dale me gusta. No por mí, sino por ti, para recordarte que tu historia también puede comenzar hoy. Porque cuando te levantas después de caer, nadie, absolutamente nadie puede volver a hacerte pequeño.